sociales, amigos míos de pequeñinos, compañeros de pupitre, que todos éramos dominicos, y con el paso del tiempo devino en dueño y presidente de la editorial Losada, una editorial de gran importancia, especialmente en la época del franquismo, para los españoles, también da cuenta de los problemas que había aquí para publicar algunos libros. Y también es importante para nosotros porque ya en el año 2000, estando Marta y yo en Buenos Aires, estando comiendo con José Juan, surgió la idea de traer Editorial Losada a Asturias, a su pueblo, a Oviedo. Y al cabo de un año, pues se fue, se vino para Oviedo y al poco tiempo resulta que el Principado de Asturias se interesó en la cuestión. El Principado de Asturias entró con un 40% en una empresa de capital, metiendo un montón de dinero. Y bueno, pues el Principado de Asturias fue socio de Editorial Losada durante 7 años, para hacer recordar. Sí, 7 años. Sí. Y en este momento todo volvió otra vez a las manos de José Juan. De forma que tenemos dos sociedades, Editorial Losada Buenos Aires y Editorial Losada Asturias. José Juan Fernández Reguera nos va a ilustrar acerca de la historia y la actualidad de Editorial Losada. Adelante, Juan. Sí, la Editorial Losada fue una editorial que nació en el año 38. Su fundador fue don Gonzalo Losada, que 10 años antes había sido nombrado gerente de la importante editorial Espasa-Calpe. Después de la Guerra Civil, Espasa-Calpe quedó en la parte nacional, de los nacionales, y empezaron a restringirse a su sucursal argentina la publicación de determinados autores. Entonces don Gonzalo, con unos gente y socios que tenían otro pensamiento, hipotecó su casa, vendió su coche y creó la editorial Losada en el año 38. Por eso este año la editorial cumplió 75 años en Buenos Aires, para lo cual hicimos una importante fiesta, donde concurrieron 250 personas, el embajador de España, la embajadora de Italia, y gente de la cultura, el hijo de Miguel Ángel Asturias, el sobrino de Borges. Toda esa gente formó parte de la fundación de la editorial. La editorial además cotizó en bolsa, cosa que ninguna editorial de idioma castellano cotizaba en bolsa. Eso quiere decir la importancia de la editorial, cuando estuvo 51 años cotizando en bolsa. Pero en el año 98 la saqué de bolsa y la convertí en una sociedad anónima común y corriente, porque no tenía sentido, siendo yo el poseedor del 80% de las acciones. Lo correcto era hacer una OPA y quedarte con el 100% y dejar la editorial con una sociedad anónima común, porque en bolsa tienen muchos. Por ejemplo, los balances son trimestrales, ya bastante cuesta hacer un balance anual como para hacer los trimestrales, ¿no? La editorial tuvo las mejores plumas en ese momento que había en América e inclusive en España, porque uno de sus directores era Jiménez de Azúa, creador del derecho penal, que todavía el de hoy en América se estudia con esos 7 tomos de derecho penal. Era catedrático de la Universidad de Buenos Aires. El hermano de él, que también formaba parte de la editorial, era un oncólogo muy importante también. Y después estaba Guillermo de Torres también. ¿Eran socios de Losada? Sí, tenían solamente autores. No, tenían acciones de la editorial. Igual que Guillermo de Torres, también era el cuñado de Borges, que muchas veces preguntaban cómo se llevaba con su cuñado, porque él era sordo. Cuando tenía muchos problemas desconectaba el coche y se borraba totalmente, ¿no? Entonces le preguntaban a Borges, que era muy especial Borges, ¿y cómo se lleva con su cuñado? Y él decía, y yo soy ciego y él es sordo. Entonces, con eso estaba todo dicho, ¿no? Estaba todo dicho, porque Borges era un personaje, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo cuando estudiaba periodismo, y después tuve la suerte también de llevarlo a mear cuando iba al restaurante de Retiro.
suena una cosa rara, pero es verdad. En la estación de Retiro teníamos su padre un restaurante enorme. Sí, que era de origen inglés, porque los ferrocarriles de Argentina fueron creados por los ingleses, con lo cual esa estación, que era la Mitre, que era una imitación de la estación de Londres, ¿no? De Victoria de Londres, con lo cual la boiserie, todo era todo importado. Entonces Borges, que fue uno de los quizás mejores escritores que dominó el idioma español, o sea, pero él amaba el inglés, todo lo inglés, y entonces los sábados iba a comer con María Kodama al restaurante de la estación, porque era todo inglés. O sea, él se encontraba como en Inglaterra. Entonces, como yo estudiaba periodismo, cuando quería ir al baño, no podía ir solo porque no veía y no lo podía llevar María Kodama por razones obvias, me llamaban a mí. Yo era el intelectual de los 120 empleados que había ahí. Entonces yo lo agarraba, pum pum, lo llevaba al baño, que era un baño espectacular. O sea, los migitorios estaban separados por mármol de Carrara de 4 centímetros, era una cosa impresionante, y el resto era todo mármol, mármol verde, las paredes, todo, era un baño inglés. Y entonces, bueno, yo lo ponía ahí, y decía, ya está, sí, bueno, ya está, y lo volvía a llevar a la mesa para que terminase de comer. O sea, el hacerme cargo de la editorial me dio una serie de satisfacciones que serían muy difíciles de olvidar, ¿no? De conocer a Bioy Casares, que tenía prohibida la entrada en la editorial Losada antes de las 5 de la tarde. O sea, don Gonzalo Losada, que lo iba a visitar asiduamente, tenía que ir después de las 5 de la tarde. ¿Por qué tenía que ir después de las 5 de la tarde? Muy simple, porque antes sabéis que toda la parte administrativa lo hacían chicas que escribían a máquina, todo era máquina, todavía había como 20 empleadas, todas pues yo tengo fotos, con una especie de delantal celeste, de color celeste. ¿Qué pasa? Cuando iba Bioy, que era como un artista de cine, porque tenía una pinta bárbara, era intelectual y era multimillonario, o sea, por eso ponía todas y mujeriego, ¿para qué te voy a contar? Una cosa impresionante. Entonces se ponían todas locas y no trabajaban, y entonces don Gonzalo dijo, no, tú vienes después de las 5 de la tarde cuando se van todas las chicas, ¿no? Porque era un tipo formidable. La verdad que era 6 meses antes de morir iba a la feria del libro. Nosotros ya no teníamos muchos libros de él porque las multinacionales te van sacando las cosas, pero él iba siempre a la feria del libro a firmar. Siempre iba a firmar y era un hombre mayor y tenía una pinta que parecía un artista de cine. La verdad que era tan agradable, le caía bien a toda la gente. Entonces, bueno, estas anécdotas te recuerdan, por ejemplo, la amistad con Sábato, también, que lo traje 2 veces. Aquí en el 2 veces vino a Asturias aquí, dio una conferencia en la universidad. Bueno, era me quería mucho a mí, no sé, había una onda muy común con él. Él siempre me apreciaba mucho. Me acuerdo que 15 días, cuando fue Saramago a Buenos Aires, lo invitó a Saramago a su casa, que era una casa muy especial, muy antigua, muy tenebrosa, porque él además pintaba. Le enseñó las pinturas, estuvimos charlando y lo invitó a tomar el té. Y a mí me invitó también, o sea que éramos Saramago, el representante de la editorial que lo llevó, que era Alfaguara, Elvira González Fraga, que era la compañera de Sábato, y yo, nada más. Y a los 15 días fue premio Nobel. O sea, a los 15 días de estar ahí, lo nombraron premio Nobel, que también era una persona sumamente agradable. Entonces, bueno, eso te lo da una editorial. O sea, la editorial Losada, con 75 años, que ha abierto puertas de la cultura, amistades por todas partes del mundo, y bueno, es la única editorial que queda en la Argentina de las antiguas. Todas las demás, que algunas cumplen 74 años
el año que viene y otras cumplen 75 años el año que viene, ya no forman parte, ya no son argentinas, ya las fueron a globalización, es lo que tiene, va absorbiendo todo. Sudamericana ya no se llama ni siquiera Sudamericana, se llama Random House, que es una editorial americana, la más importante de Estados Unidos, que tampoco es americana, que la compró la Westermann, que es alemana. En cualquier momento los alemanes los compran todo porque son los que tienen el dinero, ¿no? Capeluz, que fue una editorial de textos escolares con la cual estudió toda América Latina, bueno, tampoco es argentina, es colombiana. Estrada, que fue otra editorial también papelera y editorial argentina, que fue fundado por los padres de la patria, o sea, los que fundaron, los que crearon la independencia, uno de ellos eran los Estrada. Bueno, tampoco es más argentina, esa es de un consorcio suizo, no se sabe. Bueno, y así todo. La única que queda es Lozada, o sea, no, por eso los festejos este año fueron tan importantes, porque claro, ¿no? Era el último de los mohicanos prácticamente, no quedaba otra cosa. Y como mi intención no es vender la editorial, sino que para mí es un hobby, o sea, es un entretenimiento que da mucha satisfacción. Contaba aquellos cuentos que le gustaban a Cristina Fernández de Kirchner, de un brasileño. Ah, sí, sí, un día estando en la editorial recibo una citación de la embajada de Brasil, ¿no? Entonces fui con Mabel, que es la mano derecha mía y es la memoria de la editorial, lleva 60 años en la editorial, o sea, está rejubilada, tiene 82 años, va todos los días de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, todos los días. Bueno, entonces fuimos los dos, yo me acompaño, bueno, nos recibieron allá la secretaria de Cultura de la Embajada de Brasil y me dice, miren, tenemos un problema, ustedes editaron los cuentos de Monteiro Lobato, Naricita. Sí, los editamos hace años, Bueno, pues lo que pasa es que si nosotros queremos que ustedes vuelvan a editar esos cuentos, porque Lula nos dijo que había que editar. Era presidenta de aquella. Claro, presidente, a la miércoles. Digo, bueno, está bien. No sé cómo vamos a hacer, porque eran unas cosas viejas que teníamos por ahí. Porque nos pasó lo siguiente, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a visitar a Lula, justo fue cuando Brasil descubre mucho petróleo en el mar, que fue un acontecimiento, se vio en todos los periódicos, bueno, muy bien. Entonces ella felicitó a Lula por ese descubrimiento, porque iba a ser una cosa muy importante para Brasil. Entonces Lula dice, sí, porque si gracias al precursor del petróleo en Brasil, Monteiro Lobato, nosotros es una industria que pertenece al Brasil y no pertenece a ningún grupo. Bueno, porque Monteiro Lobato se había puesto en contra de que una compañía americana, no sé si la Exxon o la Shell o como se llamase, o la Standard Oil en ese momento, hiciese prospecciones en el Mato Grosso. Entonces a raíz de eso lo echaron de Brasil, lo deportaron y fue para la Argentina, obviamente, seguramente. Entonces Cristina dice, no puede ser, Monteiro Lobato no puede ser, estará equivocado, porque Monteiro Lobato escribía cuentitos infantiles, porque yo los leí todos. Mi mamá me compró la colección entera a crédito, pues se vendía puerta por puerta a crédito, me la compró y era Monteiro Lobato. Entonces me dice, sí, lo contó Lula, ¿no? Claro, pero le dijo a Lula, le dijo a Lula. Y entonces Lula dice, sí, pero lo que pasa que aparte de ser abogado y aparte de ser ingeniero, escribía cuentitos infantiles. Entonces cuando fue a Argentina, no podía ejercer ni de abogado ni nada, entonces creó una editorial y puso cuentitos infantiles, que fueron muy innovadores, porque él adaptó cuentos europeos al Brasil. Por ejemplo, adaptó el Quijote. Claro, ¿qué pasa? En Brasil no hay molinos de viento. Entonces, si tú pones el Quijote para niños de un molino de viento, los chicos no saben.
Por ejemplo, en Brasil no hay nieve, con lo cual los cuentos de Andersen y esto de la nieve y toda esta historia, pues no hay nieve. Entonces él adaptó todo eso y lo que hizo también es hacer partícipe a los niños de la historia, cosa que antes no, los niños eran mandados, tú haces esto, haz lo otro, no, él adaptó a los niños que fuesen partícipes de las cosas. Entonces, bueno, los publicó en Argentina se vendieron muy bien, a los 2 años murió el presidente de Brasil y él volvió a Brasil. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todo el stock que tenía se lo dio a la editorial Losada. Se lo dio el stock. Y además le dio los derechos y la editorial Losada pues editó los libros, algunos de ellos tenían 20 ediciones, 18 ediciones, porque se vendían muy bien. Pero bueno, después eso se quedó caduco. Entonces, bueno, sí, nosotros lo podemos hacer, pero claro, tengo que hacer una adaptación. Entonces me pidieron que el primero, el libro de Naricitas, le entregase uno a la presidenta, porque la presidenta iba a escribir el prólogo del libro este. Entonces, bueno, yo no tenía libro, tuvimos que hacer fotocopia de viejos, eran viejos, se lo entregamos para que escribiese el prólogo. Adaptamos los dibujos porque eso lo editaba la editorial O Globo en Brasil, que es la más importante que hay de Brasil. Nos mandaron los originales, les pagamos los derechos, los originales eran grandes, pero no, estos libros aquí no, de ese tamaño no se venden porque son muy incómodos para las librerías, porque las estanterías tienen una medida determinada. Entonces tú no puedes meter libros que la mayoría tiene como mucho 15 por 23, meter un libro que tiene 35 centímetros de alto. Entonces nos adaptamos al gusto de Argentina con los dibujos brasileños, hicimos una edición que nos pagó el gobierno de Brasil y bueno, pues fue realmente un éxito, fueron a todos los colegios y la presidenta contenta y nosotros más contentos porque nos pagaron los libros. Así que esa es una de las tantas anécdotas que tiene la editorial, ¿no? Otra me acuerdo, ¿existe algo en relación con los militares para quitar un poco su, bueno, eso fue mala fama? No fue eso, no fue con la editorial Losada. Lo que pasa que, bueno, eso ya es una cosa que es a nivel personal. Yo hice tantas cosas y tantas anécdotas de diferente tipo que o sea, lo único que me falta es subir en globo, pero no lo voy a hacer porque tengo vértigo, pero bueno, yo siempre estuve publicando cosas antes de entrar en la editorial Losada. También estuve asociado con el grupo Anaya, un grupo, uno de los más importantes de aquí de España, que tampoco es español ahora, porque aquí también la globalización llega también a las grandes editoriales. Eso ahora pertenece a un grupo francés muy importante, que es Lagardère, el grupo Lagardère, que son dueños de Larousse y de cantidad de editoriales. Igual yo tengo mucha amistad con la gente del grupo Anaya. Edité unos fascículos de la guerra de las Malvinas, fueron muy exitosos también, pero yo los edité 4 años después que la guerra de las Malvinas terminase. Las Malvinas fueron en parte una desgracia para la Argentina, con lo cual, porque se mintió desde un principio, se dijo que prácticamente la guerra la estábamos ganando y de un día para el otro resulta que la habíamos perdido. Entonces, claro, eso produjo en el pueblo una desazón muy grande, pero muy grande, que costó muchos años, más yo creo que todavía queda. ¿Quién era el presidente de Argentina? Cuando la guerra, el presidente era Galtieri, militar. Lo que pasa es que ya la dictadura se iba cayendo y se agarraron de una guerra para poder levantar el ánimo del pueblo, que no le cuesta mucho a la Argentina levantar el ánimo, porque es muy nacionalista. No, y enseguida, muy echado para adelante. Por ejemplo, hay una cosa que es cualquier artista del mundo va a la Argentina y le va bien. Cualquiera, porque es muy aplaudidor. Enseguida, el español no, ojo, el español para que sacarle un aplauso es muy difícil. No, el argentino es muy aplaudidor. Entonces, claro, ¿qué pasa? Aparte de que a un artista le puedas pagar, porque
obviamente tienes que pagar porque vive de eso. Aparte, el artista necesita el aplauso. O sea, a veces necesita más el aplauso que el dinero. Entonces, cualquier artista va y cualquier triunfo. Bueno, sin ir más lejos, sin ir más lejos, la hermana de Lola Flores iba todos los años a la Argentina. Cuando yo decía que aquí prácticamente no actuaba, y allí tenía un éxito impresionante. Estaba 2 meses actuando en el teatro que está al lado de mi librería, precisamente. Entonces, o sea, enseguida la gente allí, primero hay una gran afición al teatro y al espectáculo. Y segundo, es muy aplaudidora, enseguida aplaude. Hay artistas que, bueno, hay algunos artistas, me acuerdo que me dicen a veces que hay determinados artistas, por ejemplo, Diango, y en Barcelona me dice, pero Diango canta. Digo, sí, Diango va todos los años a la Argentina. ¿Sigue yendo? Sí, sigue yendo. No, sigue yendo. Y había otro también, ¿cómo se llama? Uno que no es Perales, que Perales sigue yendo. Pero bueno, él es el autor, ¿no? Pero había uno que tenía una barbita, que no me acuerdo yo. ¿Español? Sí, que con barbita así, y tenía un moño aquí detrás. Que bueno, que aquí no, hacía 10 años que no cantaba ni en... No, de que ni, El de Mozart, sí, claro. Había uno, efectivamente. Sergio. Sí, el marido de Sergio. la pero luego se puso igual de fracaso. Que se llamaba Sergio Estivali, creo que sí. Claro, y hay artistas que yo creo que ya no cantan ni bañándose, no sé si me entienden. Bueno, van a la Argentina y cantan, inclusive cosas así muy españolas, pero sumamente españolas, ¿vale? Ahí tienen un éxito importante. Bueno, no ya hablemos ya de los Rolling Stones, que llenaron 6 canchas de River. Estoy hablando de 350.000 espectadores. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser que van a 350.000 personas a pagar, porque ahí los artistas van en dólares, o sea, a pagar un dinero? Entonces, bueno, ya te digo, es muy común que la gente vaya a la Argentina y aplauda, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al tema de antes, yo encontré en Francia una especie de fascículos que hablaban de las Malvinas, que tenían unas fotos que nunca habíamos visto. Yo me conecté con la editorial inglesa y después de 4 años, porque hubo editoriales muy importantes, inclusive españolas, que les ofrecieron ese producto y dijeron que era caduco, que no interesaba, y a mí me pareció que sí interesaba, lo publiqué y vendí 4,5 millones de ejemplares. Que fue todo un récord, ¿no? Pasa que para esas cosas tienes que conocer, es muy importante conocer el país donde estás, la idiosincrasia del país, la gente, o sea, eso es muy importante. Pero lo importante ahí parece que fue el enfoque que se le dio a la cosa, ¿no? En el sentido... Bueno, el enfoque, porque los ingleses son muy listos. Los ingleses los ingleses han peleado y han guerreado en todas las partes del mundo. Es el ejército que más ha guerreado en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos al enemigo lo elevan, o sea, le dan una importancia mayor de la que tiene. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si tú le ganas a una persona que no se puede defender, prácticamente quedas tú mal. Sin embargo, si tú le ganas una batalla a alguna persona o a algún ejército que verdaderamente peleó bien desde ese punto de vista, bueno, tu victoria es mucho más importante. Claro. Entonces ellos fueron muy inteligentes, hicieron unos fascículos donde ponían muy bien al ejército, no al ejército, sino a la aviación. La aviación hizo verdaderamente cosas muy importantes, la aviación argentina. Entonces, ¿qué pasaba? Ponían muy bien a la aviación, ellos estaban muy bien pertrechados. En una página central salía una foto dibujada, porque ellos usan mucho el dibujo fotográfico, de una bota inglesa, o sea, una bota de la que usaba el ejército inglés, y de una bota argentina. Entonces te ponía todo, por ejemplo, una de cuero de no sé qué, con plastificado de no sé qué, suelas de goma, plantillas de no sé qué, y la de Argentina eran de cartón. Eran de cartón, y una de las mayores lesiones que tuvieron los soldados argentinos fue el famoso pie de trinchera.
El pie de trinchera es cuando te entra el agua, figúrate, y más el terreno como era el de las Malvinas, que no era tierra, era una especie de esponja, una cosa muy, muy rara. Entonces, claro, de estar 2, 3 o 4 días con los pies metidos húmedos en el agua, se te crea el famoso pie de trinchera que después no puedes caminar. Entonces ellos te explicaban la diferencia que tenían entre, y bueno, ya no te digo después el mobiliario y el tipo de armamento, ¿no? Entonces ellos explicaban, claro, eso no se había visto nunca en Argentina. Sí, yo estuve ahora en Argentina hace poco, y en la Plaza de Mayo, de la Casa Rosal, había una especie de campamento militar, pero que llevaba allí ya casi un año o dos, pero de gente que vivía allí, que eran ex soldados de las Malvinas, reclamando algo. Claro, Que yo no sé lo que reclamaban. no, pero reclamaban un subsidio de excombatientes. O sea, que tuviesen una especie de jubilación o algo parecido como excombatientes. Porque si bien a los grados superiores se le dio eso, a soldados no. Y encima también reclamaban los que no fueron a la isla, sino los que quedaron en el continente para después poder ir a la isla. Entonces es un reclamo que es pertinente, sí, continuamente. Sobre todo, bueno, hacia el 2 de abril hay desfiles y hay cosas así de ese tipo, y bueno, el campamento, porque bueno, la Plaza de Mayo es un lugar de protesta, de una cosa o de otra. Es más o menos, sí, más o menos así. Entonces, bueno, el haber de alguna forma visto por los ingleses que el ejército, bueno, con lo que tenía había peleado, porque claro, la desazón había sido tan grande que tú una cosa que ibas ganando y dices, bueno, ahora perdieron, estos no hicieron nada. O sea, que pasaste de 10 a 0. Entonces no, de alguna forma se había combatido, lo decían los ingleses, o sea, no lo decían los propios argentinos, con cosas inferiores, ¿no? O sea, con algunos elementos que no disponían. Porque en Argentina el ejército estaba más valorado como consecuencia de aquello, ¿no? Claro, lógico, si tú ibas ganando y de repente pierdes, pues entonces directamente además el argentino pasa es muy normal de 10 a 0, enseguida etiquetan, o sea, tú hoy por ejemplo eres el mejor jugador del mundo, eres el mejor jugador del mundo hoy y mañana te va mal y no sirves para nada, ¿entiendes? Eso muy españoles. Muy, entonces, bueno. Messi en Argentina le daban unas hostias hasta final. Sí, hasta hace poco. Hasta hace poco, claro, como jugaba tan bien aquí, iba allí, no metía ningún gol, pues claro, lo lógico, lo que pasaba, que aquí tenía una gente que jugaba con él, que lo rodeaba, que tenía una especie de equipo diferente, cuando iba allí no tenía esa misma gente, con lo cual no podía producir lo mismo. Allí lo metían al fondo de la cancha y tenía que venir desde el fondo para meterlo para adelante. Aquí los compañeros le andaban la mitad de la cancha y él le quedaba un terreno mejor para poder meter un gol. No, ahora más o menos ya lo quieren. Vamos a hablar de fútbol. No me puedo creer que vayamos a hablar de fútbol. Estamos hablando de Argentina, el fútbol es muy procedente. Bueno. Estamos hablando de todo las Malvinas. Y del ejército argentino y de la versión inglesa sobre todo. Sí, por eso los Perdona, José ingleses, Juan, que ellos no saben en qué año fue la guerra de las Malvinas. en el 82. Igual no habéis ni Bien, nacido. Y la publicación fue en el 86, 4 años de... ¿Duró 4 años? No, la publicación de lo que yo hice es 4 años después. O sea, y la publicación fueron sí, casi 6 meses de publicación. Déjame recordar para la gente joven. Como consecuencia de la situación militar y de todo esto, a Galtieri, presidente de la Argentina a la sazón, no se me ocurre mejor cosa que invadir unas islas que llaman las Falkland, inglesas, que los argentinos llaman Malvinas, están en el Atlántico, por al sur, o sea, más bien, hay nieve y no hay... Y muy pocos habitantes, ¿no? Hay más ovejas que paisanos. Sí. Y bueno, eran cuatro soldados, y bueno, los argentinos reclamaron para ellos la propiedad de ese territorio. Igual que las argentinas, por un día mandaron los barcos y invadieron las Malvinas. Claro, con los 4 soldados ingleses que había, pues se rindieron, evidentemente. En Inglaterra estaba Margaret Thatcher de presidenta. Esa sí la conocí. Ellos invadieron las Malvinas. Hasta llegamos. Y aquí estaba Margaret Thatcher, y esto lo consiento yo. Y
y preparó la flota inglesa, tardó 6 meses en llegar. Pero llegaron allí, claro, no quedó nada. Pero para Casina, con eso le llegarse. Claro. No, es que no se puede pelear contra un ejército tan bien preparado como el inglés y con la ayuda de Estados Unidos. De Estados Unidos y de Chile. Bien, así que no se hizo hicieron lo que pudieron, fue la aviación la que más éxito tuvo. Tuvo fama. Y mucho porque claro, para llegar a las islas tenía que recargar gasolina en el aire, o sea, porque no les daba, y así todo les daba lo justo para llegar, o sea, para volver a llegar, si no caía en medio del océano, ¿no? Pero no había otra cosa, así que no. Yo como traté con toda esa gente, con todos esos aviadores, con todos me vinieron a ver, con motivo de la publicación, porque fue un poco la reivindicación de que se había peleado en las Malvinas, ¿no? Así que no. Y además el ejército, tengo entendido, te llamaron para agradecerte ese enfoque. Sí, porque bueno, para ellos fue muy valorado. Es más, el coronel que después de las Malvinas, el que fue el segundo del colegio militar, después ese hombre fue el comandante en jefe del ejército argentino durante todo el gobierno de Menem. O sea, los 8 años de Menem fue que obviamente 2 veces me invitó a comer a mí al comando en jefe del ejército. Entonces, creamos una especie de amistad. Y José Juan, ¿y la editorial tuvo en algún momento, en las distintas épocas políticas, con los distintos regímenes o los distintos gobiernos, tuvo algún problema de censuras o de alguna cosa? Sí, censura, sí. Es lógico, en Argentina durante tantos, fíjate, en 75 años tuvo censura, tuvo un juicio penal por la publicación de un libro francés que no estaba permitido, que comparado con lo que se publica todo era Caperucita Roja, ¿no? Yeah. Pero bueno, sí, no. Tuvo en diferentes gobiernos, hubo autores que se tuvieron que ir del país, como Rafael Alberti, que después de 17 años en Argentina se tuvo que ir a Italia. Italia, Roma. Italia, Roma. Sí, a Roma. Después volvió aquí, volvió desde Roma. Sí. Entonces yo lo invité, vino 2 veces a la Argentina también, invitado por la editorial. Era un tipo muy simpático, verdaderamente, con esas camisas que tenía, todas floreadas, y ese pelo blanco, grande. La primera vez que lo vi me dijo, quiero ir a una cantina en la Boca. A la miércoles, dije yo, una cantina en la Boca. Porque él iba, antes las cantinas eran una especie de bodegones de origen italiano, donde había orquestas de estas malas y toda la gente bailaba, y se hacían todas las despedidas de soltero y las fiestas de oficinas, y era todo ahí. Pero no existía más, no había más. Eso había desaparecido totalmente. Y digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿A dónde lo llevo? Bueno, entonces agarré y una noche agarré el coche y me fui para la Boca con una amiga. Bueno, estaba oscuro, estaba todo cerrado, no había nada. Y de repente, allí justo enfrente del puerto, porque las cantinas estaban sobre la calle Mendoza, que desembocaron, pero no miraban al puerto. Veo una luz de neón que dice el Tiburón. Agarro el coche, estaciono el coche ahí, miro y había, parecía una cosa que estaba bien. Había una mesa sola, un día de semana. Entro ahí y estaba muy bien, el restaurante verdaderamente estaba muy bien. Entonces, como yo fui gastronómico muchos años, yo no contrato nada que primero no lo pruebe. Entonces me senté en una mesa con mi amiga y miré el menú y cené. Bueno, estaba bien la comida, estaba bien, todo de tipo italiano, ¿no? Entonces, bueno, y había una señora en la caja. Entonces me acerco a la señora y le digo, bueno, me da la cuenta, y le quería decir que si yo podía venir pasado mañana al mediodía a comer con 40 personas y me podía, sí, le digo, sí, porque le hacemos un homenaje, eso es lo que tiene Argentina, es un país franquista, a Rafael Alberti. Y yo, sí, ¿a Rafael Alberti? O sea, que lo conocía. Yo me quedé, sí, el español, sí, le dije.
el que recitaba y empezó a recitar. Es impresionante. Digo yo, es una cosa impresionante. Pero por favor, faltaría más. Le pongo la mesa aquí, que esto, que lo otro. Bueno, encantado. Bueno, ¿cuánto es? No, me dicen, no le voy a cobrar. ¿Cómo no me va a cobrar? Que no le cobro, no le cobro. Usted sabe lo que es para mí traer a Rafael Alberti. Bueno, es impresionante. Era la dueña. Es impresionante. Sí, era la dueña. Y bueno, el otro día fuimos, fue el cónsul de España, el hijo de Miguel Ángel Asturias, que obviamente se conocían, y bueno, toda la parte cultural. Y bueno, ahí tengo fotos con Rafael. Y la señora se sacó fotos, obviamente, vino toda engalanada y se sacaba fotos con Rafael. Claro, para ella, o sea, el nivel cultural en Argentina es una cosa, es increíble, y es increíble. Una señora dueña de una cantina que venía en decadencia, porque era la única que quedaba, el Tiburón, que conociese tanto de la época. Claro, lo que pasa es que hubo una época cultural en Argentina impresionante, ¿verdad? El mejor pedagogo de España, Luz Uriaga, estaba ahí, García Morente, Mondolfo, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, cuando iba a la Argentina, yo tengo los años 50, ¿no? Sí, más o menos. El imprentero que trabajaba para Losada, que tenía una imprenta, le hacía un asado a Juan Ramón Jiménez. Y él estaba esperando el asado en la imprenta, con todos los obreros de la imprenta, porque están las fotos ahí, iba Rafael Alberti, iban todos los intelectuales, y hacía un asado en la imprenta para Juan Ramón Jiménez, hasta que después se fue para Puerto Rico. No, tenía cosas muy... José Juan, ¿nunca pensaste en escribir? Bueno, Iba a decir, es que da gusto verlo, todo, porque son cosas, bueno, pues muy interesantes y muy bueno, más de uno me dijo de escribirlos o que yo grabase. Bueno, y que te lo escribiera. No, es que además lo cuentas muy bien y son unas historias fantásticas y muy interesantes. Muchas anécdotas, las que quieran. Bueno, pues volviendo un poco a la tierra, ¿qué pasó con el Principado con lo de Losada? Había un pacto de recompra a los 7 años y bueno, le recompré. Lo que pasa que pues, tuve algunos, no con el Principado, pero bueno... ¿El Principado llegó a comprar? No, el Principado es un aporte del capital. Él nunca me podía comprar a mí. A través de esta sociedad que ya, creo que ya no existe, ¿no? Bueno, ellos pertenecían al directorio y después había dos personas. Claro, había una abogada y un contable. Se lo han quitado, eso es lo que lo mismo más interesante, ¿dónde vas a parar? Entonces, bueno, pero lo que pasó es que bueno, no. En el año, yo no con el Principado y eso, absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que yo de negocios la verdad que no entiendo el pimiento. Yo les había dicho que el proceso editorial lleva, por ejemplo, los primeros 5 años se pierde dinero porque lo que tienes que hacer es editar para tener un stock. Si tienes 2 libros nada más, pues ya me vas a decir. Nosotros editamos todavía el día de hoy 50 títulos al año, que es un buen promedio. El 80% de la facturación de aquí de Asturias es exportación. Yo creo que somos los que más libros exportamos de Asturias, obviamente, porque bueno, por la red que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que siempre la política se mete en el medio, y en el año 2007 yo vi y dijo, esto se va, lo que está pasando en este país, no sé cómo esta gente no se da cuenta que esto te va al garete. O sea, directamente yo no lo visité, con la experiencia en crisis que yo tengo, que llevo 40 años en crisis, 40 años en crisis, con lo cual la crisis de aquí me parece una tontería, directamente me parece una tontería. No es una crisis de verdad, porque aquí hay 6 millones de desocupados, pero yo no los veo en ningún lado. O sea, ¿dónde están los 6 millones? Calcula que en Argentina no hay 6 millones de desocupados,
y la gente duerme en la calle. Yo cuando voy a la librería a la mañana tengo 10 o 15 personas durmiendo en la calle, en 2 cuadras de la calle corriente. O sea, no, eso es crisis en serio. Estamos, no es, pero yo aquí no veo dónde está la gente, dónde están los de la crisis. La verdad que no lo entiendo muy bien, ¿no? Hay otro tipo de crisis porque aquí se tiró manteca al techo. O sea, quisimos vivir como alemanes y como españoles. No puede ser. Hicimos aeropuertos donde no hay aviones, carreteras que no conducen a ningún lado, estadios impresionantes donde todo, porque eso lo vi yo fui de veraneo a la Costa Brava, ¿no? Un pueblito de nada, una cosita pero mínima. Voy caminando y de repente hay un puentecito de un río que no había agua porque, bueno, no era el momento, ¿vale? Bueno, el puente y de repente veo un estacionamiento impresionante. Pero un estacionamiento como para 500 o 600 coches. Digo, coño, aquí todos los coches de este pueblo, bueno, les sobra estacionamiento. Iba con una amiga y le digo, mira, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué estacionan aquí? Porque no sé qué estacionar. Bueno, pero seguimos. Y resulta que había un polígono impresionante, deportivo, porque entramos adentro y era un polígono impresionante, casi tan grande como el deportivo de aquí, nada más que era de chapa, como este que está aquí, el de la bóveda el de la entrada. Sí, como el Palacio de Deportes. Bueno, una cosa así. Pero estamos todos locos aquí. Todo el pueblo viene y no ocupa ni la mitad esto es una barbaridad. Bueno, pues de esas barbaridades hay cientos. Entonces, claro, el país no puede hacer eso. Bueno, en el 2007, cuando yo veo que esto se va al garete, digo, yo me achiqué. Cerré la oficina de Madrid, que teníamos una oficina. Por suerte la gente no tuve que echar a nadie porque se colocó enseguida, todavía se tomaba gente. El depósito que tenía aquí en la tenderina, obviamente también lo cerré. O sea, me achiqué, me reestructuré, que era lo que yo creía que había que hacer en ese momento. Bueno, pues, ¿para qué? A principios del 2008, media página del periódico. Y ahora parece que estaba en quiebra. Que estaba en quiebra, una feria. El Principado tuvo que intervenir yo, la Javier Reina, una cosa. Dicen algo que es mentira. Bueno, hay que saberlo yo. Claro, no, ni nada. Lo que pasa es que me reestructuré porque quería salvar la empresa. Obviamente que se salvó, y bueno, la verdad que no me puedo quejar. O sea, no, pero bueno, que había que tomar las medidas que había que tomar. Mucha gente se las hubiese tomado en el 2007, otro gallo cantaría, no había la gente que hay desocupada y los negocios que hay cerrados. Aquí vengo a Oviedo, hoy otra vez me sorprendí, voy por Foncalada, cuando voy por Foncalada, otra vez, yo hace 3 meses que estuve aquí, o sea, no hace... En junio. Estuve en junio yo aquí, o sea, y ahora otra vez se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende. Me había asustado, pasa que había demasiadas cosas, demasiado negocio, no dan las cosas para todo. Aquí es el error que se cometió. Y aparte hay algo que no es que sea divino, pero no vamos, ninguno de nosotros va a ver ni siquiera la mitad de la calidad de vida que hubo en estos años. Eso no les quepa la menor. Y van a tener que reestructurarse y van a tener que hacer las cosas de otra forma y van a tener que volver a lo que era antes, que España durante muchos años vivió de la exportación y vivió del turismo, no de una ficticia construcción, porque aquí se construye, pero una cosa de loco, construir. ¿Qué pasa? Cuando tú pones todos los huevos en una sola canasta, ¿qué pasa ahora? Ahí está, 600.000 viviendas, la construcción da mucho trabajo no solamente a lo que es, sino a diferentes industrias, como son las mueblerías, como la fibrería, como la decoración, como son los mosaicos, o sea, da mucho trabajo. Entonces, claro, cuando eso se rompe, directamente se van cerrando todas las otras cosas. Entonces nosotros hay que reestructurar totalmente el país, mientras no se den cuenta de eso, y mucha culpa de los queridos bancos. Por la menor duda, que daban préstamos a gente que ellos sabían que no podían devolver. Porque una persona que gana 1.000 euros no puede comprar un piso de 100.000, es imposible, no se puede, no, las matemáticas no. Se convirtieron en inmobiliarias. Bueno, sí, así están, ahora
Claro, te pedían, era muy fácil, le pedían a Alemania las cosas, lo vendían aquí, claro, a los alemanes quieren cobrar lo que es de ellos, lógico, claro, no podemos criticar a los alemanes, tenemos que pagar lo que dieron, pero esa es la crisis es así. Además les voy a decir una cosa, crisis es igual a oportunidad. Eso es donde se hacen ricos. Exactamente. La gente que en la época de crisis, porque en la época de crisis, cuando tú das 2 pasos para atrás, o sea, todo el mundo da pasos, si tú das 1 para adelante, ganaste 3 pasos. Los que dieron para atrás y el tuyo que diste para adelante. O sea, crisis es igual a oportunidad. Las diferencias importantes en los negocios, esto se hace en las épocas de crisis, no en las épocas de abundancia que son ficticias, ¿no? O sea, no... Hace poco salió una noticia de que había aumentado el número de millonarios en España. Es lógico, claro. La semana pasada, hace días. Oye, José Juan, ¿y aquí en Asturias la editorial edita libros nuevos o tiene que ver, o sea, títulos nuevos quiero decir, o tienen que ver todos con Argentina, con el Fondo de Buenos Aires? No. Ahora digo. Todo lo que editamos aquí son nuevos. Yo las novedades las hago aquí. Ajá. No, si reeditas solamente, calcula que yo saco 50 libros al año aquí, pero sacó, no sé, 200 títulos en Argentina que son reediciones. Pasa que Losada tiene un catálogo muy importante. O sea, tiene un catálogo de más de 1200 títulos, con lo cual es normal que tenga 60 y 70 y 80 títulos agotados. Ya. Porque bueno, eso una multinacional no lo haría. O sea, la multinacional lo que hace es reedita solamente los libros que vende una determinada cantidad. O sea, si yo no vendo de este título 2000 ejemplares, ese título y ese autor no existe. O sea, no le interesa económicamente, no le da, no es rentable. Yo, la editorial, reeditamos todos los libros que creemos que son importantes, así vendamos 200 al año. O sea, yo no puedo dejar de que falte un determinado autor porque nada más que venda no más que 200 ejemplares. Entonces, eso económica vista, desde el punto de vista económico, no es bueno. O sea, realmente no es bueno. Pero bueno, todo no pasa por la economía. ¿Y no hay una cierta dificultad aquí, por lo menos en Asturias, para encontrar libros de Editorial Losada en las librerías? Sí, yo prácticamente aquí en España claro, no vendemos casi nada porque el sistema es diferente. Sí. O sea, aquí el sistema es otro diferente y así les va. Porque aquí están cerrando librerías. Todos los días se cierra una librería. En Argentina todos los días se abre una librería. Porque el sistema es diferente. Primero aquí hay varias culpas, ¿no? Y además en el libro aquí que está la crisis del país y la crisis del libro. O sea que el libro suma 2 crisis, la del país y la del libro. Las librerías también aquí no se han no se han remozado, se han quedado en el tiempo. O sea, directamente se limitaban a vender los libros de texto, que ahora venden menos, porque eso lo agarraron en las grandes superficies, entonces claro, se le quita una facturación y venden el bestseller, pero el bestseller se vende en mayores cantidades en las cadenas, o sea, en estas cadenas tan grandes que hay de librería. Sí, la Casa del Libro. En el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y entonces claro, eso desmerece a las pequeñas librerías, porque las librerías tenían que haberse especializado. Entonces tú cuando necesitas un libro determinado, no lo vas a conseguir en el Corte Inglés. La lingüística de Saussure, por ejemplo, no lo vas a conseguir en el Corte Inglés. En ese va a haber las 50 sombras de Grey así de grande, que ahora todas las chicas están de moda con esos libritos, ¿viste? La trilogía eso sí vas a, pero no vas a encontrar determinados títulos. Eso tenía que ser en librerías especiales. Y el Estado debía apoyar también a este tipo de librerías, como hacen los franceses. Los franceses apoyan a las pequeñas librerías, con subsidios, con menos pagos de impuestos. Así hay la cantidad de librerías que hay en Francia y la cantidad de librerías que hay en España. ¿Pero y el libro electrónico no tiene algo que ver también con eso? Es otra historia. No, me refiero con el hecho de que desaparezcan las librerías, porque tú a una librería vas a ver el libro, a tocarlo, a cogerlo, a ver lo que pone. A mí el libro electrónico a mí no me interesa ni un pito. Ya, pero a la gente sí. No es verdad. En el libro electrónico primero es todo pirateado.
que van a tener que hacer una ley como la van a hacer los francéses. Pues claro, es muy cómodo, tú apretas un botón y lees el último libro que cuesta 28 euros, lo lees gratis porque está pirateado. Y el gobierno le importa 3 pepinos eso. ¿Estamos? Porque hay que decir una cosa, yo no soy político ni nada, pero que quede claro que la cultura es socialista, no jorobemos la paciencia. Porque poner el IVA del 21% al teatro y al cine, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Primero no van a sacar ni una peseta más, ni un euro más de esa diferencia. Sí, porque además y segundo, es poco inteligente, porque en las épocas de crisis a la gente la tiene que tener entretenida. ¿Entiendes? La tiene que tener entretenida, que vaya mucho al teatro, que vaya al cine, que vaya, y que el nivel cultural le tape un poco esa metida en el coco que bueno, que la crisis y la crisis. Mira la se están haciendo 3 euros la entrada. Lunes, martes y miércoles. Claro, digo, entonces va la gente al cine, sí. Hasta arriba. Es verdad, pero ¿quién fue el cerebro que se le ocupó una cosa así? Bueno, y en el teatro lo mismo, cuando pues en el Matadero, en estos sitios las entradas son mucho más baratas, hay mucha más gente, y en todas partes. Se batió el récord de ir a gente al cine. Porque la gente habla también de las pantallas, es otra mentira criolla, eso no tiene nada que ver. Porque en Argentina el ir al cine es una salida, es diferente, igual que ir al teatro. Entonces, cuando vas al teatro vas hasta mejor vestido, porque es una salida. Después del teatro, si tienes poco dinero vas a tomar un café, y si tienes más vas a cenar, ¿me entiendes? Entonces es una salida, no es ver en una pantalla en tu casa una película que ves las viejas o ves las de semana, pero es una salida. Y entonces eso es lo que meter en la cabeza a la gente, que la gente salga con la disculpa de ir al teatro, de ir al cine o de ver un espectáculo. Pero el cerebro que pensó eso, la verdad que bueno, yo no me explico. Yo cuando lo leía digo, pero esta gente que tiene en la cabeza, pero no lo sé. Primero no van a sacar absolutamente nada. ¿A qué te refieres al cerebro? ¿Te parece bien o te parece mal? No, mal, que la verdad que lo tenía, no. Ese día seguro, el día que pensaba, ese día pues lo tenían inflamado y estaría así el cerebro. El 7. Claro, del 7 lo pasa al 21, si no vas a recuperar nada. Y suerte que no tocaron el libro, porque si llegan a tocar el libro, que tiene un IVA de 4%, directamente, Dales tiempo, porque ya están hablando de modificar el IVA de algunos de los artículos de eso es, no lo digas muy alto porque ya amenazaron. Pero ¿qué es lo que quieren? Una sociedad analfabeta, una sociedad que no piense, una sociedad... Eso para el poder es más fácil. Es mucho más interesante La princesa del pueblo, que el otro día yo leí que... Hombre, todo el mundo sabe que es La princesa del pueblo. No, La princesa del pueblo, Belén Esteban. Que no se refiere a Oviedo. Todo el mundo sabéis que es Belén Esteban, aunque no lo hayáis visto en la vida, ¿no? Quiero decir... ¿No quién es? Tú no, bueno... No la conozco. Bueno, es una persona, es un personaje de aquí de España que lleva 7 años saliendo en la televisión hablando de lo mismo y ella dijo una vez una frase que cuando ella habla sube el pan, y es que es verdad. En este país estuvo 6 meses sin salir en la televisión, salió el otro día y yo leí... No es nada, no es nada. Si la Argentina no ve. No es nada. Entonces salió el otro día José Juan y yo leí que había habido un share de estos de televisión, no sé, del 25, bueno, que lo vio media España. Entonces, ¿qué quieren? Eso no cuesta nada, está en la televisión, un libro hay que comprarlo, una película hay que pagarla, etcétera. Volviendo a la promoción de estos días atrás, yo fui una de las que fui al cine con esta promoción. Entonces, iba aparte. Bueno, muy mal. Pero si se hicieran más promociones de estas, las propias empresas, vale más. Normalmente por semana, mi marido y yo íbamos mucho al cine por semana y éramos 4, pero 4 contados, 4. El otro día había unas colas terribles. Pero es que hay una cosa ahí, que de esos 2,90 resta el 21% que va para el Estado. Vale, y luego pero la sala de ese 100% que es restante se queda con el 45 y el otro 55 va para la distribuidora de la película. Vale. O sea que al final, de 2,90 € que fuimos el otro día al cine, pero sí que será mejor eso que tener que cerrar, claro, que tener que cerrarla, siempre es mejor. Es que un euro sobre 2,90 es mucho dinero. Pero es que aparte de eso,
como había colas, porque los periódicos, la televisión, que se veía colas, yo fui a las 7:30, pero por si acaso había problemas, porque hacía muchos meses que no iba al cine, dije, bueno, pues vale, pues aprovecho. Y fuimos unas amigas. Fuimos pronto, y como fuimos pronto había que hacer tiempo, que siempre se tomar algo. Es lo que está diciendo José Juan. Vas a las tiendas a hacer tiempo y te compras una cosita. Sí, es lo de la salida, lo de salir. Entonces, Lo explicó muy bien. No entiendo por qué esto no se hace más a menudo. ¿Por qué al mes nos hacen 3 días de esto? Porque esto va a ser una vez al año. Los empresarios. ¿Qué pasa? Esto fue una vez al año, porque yo pregunté, ¿y esto lo va a ver todos los meses? Me dijeron, no, esto está subvencionado por el Estado. Claro, Subvencionado, esto es una vez al año. O sea, que lo hacen porque está subvencionado, si no, no lo hacía. Vamos a ver, Pues hay algo que falla, claro. Como muy bien dice José Juan, nos hemos acostumbrado a que todo pero sea lo que yo no tan entiendo fácil es porque los y hacer empresarios, dinero tan rápido, que es que es imposible. porque los empresarios no hacen al mes 3 días o 4 Una días jornada o un un jueves. día a la semana. Ese día a la en semana Argentina salen se las hace todos los colas. miércoles esa mitad de Aquí se hacía los lunes. Aquí se hacía los lunes, era el día del espectador. El día del espectador. El precio, aquí No, te te rebajan rebajan, de ¿no? 7,90 pagas 5,90. Bueno, allí El día del mitad del espectador. 50%. Claro. Es el 50%. Hay que ahora, bueno, allí la gente va muchísimo. Sí. Pero muchísimo. Sí. Pero volviendo al libro electrónico, yo el libro electrónico primero, la mayoría es pirata. Primero eso. Segundo, la técnica avanza tanto que invertir en el libro electrónico para una editorial no es negocio. Porque cuando tú terminas de adaptar todas esas, ya hay una cosa nueva. Por ejemplo, con los telefonitos estos. Te das un teléfono y a los 15 días tienes otro teléfono mejor o un iPad y continuamente. Entonces yo creo que hay que esperar hasta que todo esto se estacione y entonces sí elegir determinadas cosas. Hace 5 años, las 5 editoriales más importantes de España crearon una especie de no sé qué, de sociedad para poner un sistema operativo donde tú pudieses leer los libros y tal. Creo que invirtieron como 5 millones de euros. Cuando terminaron de hacerlo ya era viejo, no lo pudieron usar, porque las técnicas avanzaron tanto que ya era viejo. Entonces yo pienso que eso tiene que asentarse. Por lo menos yo no entro en nada. A mí Amazon quiso contratarme mis libros, les dije que no. La gente de Google quiso contratarme mis libros, les dije que no me interesan. Hubo gente de grandes editoriales que me presionaron de alguna forma para que transase con él, y le dije que no me daba la gana y que no iba a poner mi ¿Y por qué no interesa solo esa venta a una editorial como Amazon o como Google? Porque ellos se van a quedar con todo. Exacto. No se dan cuenta que ellos se van a quedar con todo. Acuérdate lo que te digo, no solamente con eso, sino que van a quedar con el coco del mundo. Acuérdate lo que te digo. Porque, por ejemplo, ahora que se está hablando de los espías, de la Merkel que le espiaron, ¿por dónde lo espían? Entonces, por estas cosas, no te quepa la menor duda. La gente no se da cuenta y hay que ver más allá de las narices. Y estos se van a quedar con todo. Entonces, primero se quedan con los medios de comunicación, después se quedan con los medios escritos, después... O sea, yo no confío en eso. Y yo que esto, que desaparezca el libro, tampoco lo creo. Porque cuando salió la televisión, no nos olvidemos que cuando salió la televisión, la gente decía que la radio desaparecía. Y la radio se escucha mucho más ahora que cuando no estaba la televisión. No, y el libro es un libro. El libro es un objeto. El libro para empezar. es lo único que desarrolla los 5 sentidos. El libro tiene olor, el libro tiene tacto, el libro tiene vista, el libro tiene absolutamente todo. Y no quema desarrollo los ojos. exactamente. Y esto quema los No, yo estoy convencida de que no va a desaparecer, por supuesto. Aparte tendrá que adaptarse a determinadas cosas, el libro va a tener que ser más objeto. Claro. ¿Entiendes? Algo más, Sí, más bello, más bello, bonito. es otra cosa. No, más bonito, Simplemente. más objeto. Y después va a haber libros, como ya los había en Estados Unidos, que es el famoso Pocket, que eso lo inventó la Penguin, que libros que los lees y los tiras. Por el precio los lees y los tiras, que pasen más barato. O los dejas en una estación, o en un hotel, o en un autobús. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú cuando no vendes un libro, la editorial te lo manda, el libro tiene siempre devolución. O sea, tú no tienes por qué comprarlo en firme, porque hay tantos títulos que no te alcanzaría el dinero para comprar
Tú calculas que en España salieron 70.000 novedades el año pasado. O sea, 70.000 libros. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, en Estados Unidos, que las distancias son tan grandes y que obviamente el transporte es caro, en los libros de bolsillo, en vez de devolverse, se devuelve la tapa y la página 6. Entonces tú mandas la tapa y la página 6, las metes en un sobre y ahí devuelven, no sé, 300, 500, no sé, los libros que sea, se devuelven y esos te los dan de baja, la editorial te los da de baja, con la tapa y la página 6. La página 6, la de los créditos. En vez de devolver el libro, que tendrían que ser cajas y costaría mucho dinero, se devuelve. Entonces tienes el libro a bolsillo, que lo inventó la Penguin, y en castellano fue Espasa Calpe la que copió Austral. Y ahí tengo una anécdota también, si queréis, una anécdota interesante. Una anécdota interesante. Cuando don Gonzalo era el gerente general de Espasa Calpe, entonces la editorial, la colección Austral se creó en la Argentina, porque Argentina siempre fue un país de avanzada. Ahí se creó el bolígrafo también, ¿no? Por ejemplo, que lo creó un argentino polaco. Y entonces hicieron todo el diseño de la tapa y del interior lo hizo Attilio Rossi, un pintor y escenógrafo italiano, que después se volvió a Italia. Estaba también Guillermo de Torre, y ya tenían todo preparado, el diseño, y entonces fueron a la casa de Guillermo de Torre con el diseño, y ahí estaba visitando a su hermana Borges, y yo ahí sentado. Entonces llevaron el diseño era el siguiente, era también el mismo tamaño que la Penguin, y como la Penguin es un pingüinito, ellos pusieron un osito polar. Entonces estaba todo, viste, bien copiado, bien. Entonces estaban con esto y de repente Borges, que siempre tan socarrón, dice: yo quisiera decir algo. Mirá, le va a decir algo. Yo quisiera decirles que en el hemisferio sur no hay osos polares. Me quedaron. ¿Cómo? No hay osos polares, es verdad. En Austral no hay osos polares. Claro, se quedaron fríos, o sea, tenían todo ya para hacer, el primer libro y todo se quedó. Claro, entonces tuvieron que, y por eso lo que se les ocurrió. ¿Es un sol? No, es la cabrita del acuario, es una cabrita con las patitas y las 7 estrellitas del acuario. Lo primero que agarraron lo pusieron ahí, porque no tiene nada que ver la cabrita del acuario con lo que ellos tenían pensado. Entonces Borges muy socarrón, no les quería nos dejó fríos, ¿no? De todos los intelectuales que había, diseñadores, Attilio Rossi y todo, habían estado meses pensando en todo eso. Sí, pues esta es una anécdota de Borges, ¿no? De las cosas que tenía él de una cosa, porque además lo dice, era muy callado, no decía, oiga, yo que no, ven, hacía el comentario y la dejaba rodar ahí, que era peor, ¿no? Era peor, como diciendo, yo no dije nada, pero bueno, te lo digo. Ni siquiera les estoy llamando ignorantes, ni tontos, ni nada. La Penguin, por ejemplo, ahora la Westermann acaba de comprar el 51% de la Penguin. Pero todo eso tiene un significado. El significado es, la Penguin domina el idioma inglés. O sea, el bolsillo, pero la compraron porque el futuro es los 500 millones de hispanoparlantes. Ahí es donde se enfoca. Ahí por está Amazon, ahí está Google, ahí están todos. Ahí están metidos todas estas grandes compañías que van a tratar de dominar el aspecto de la comunicación. Y el libro es uno de los aspectos que hay, que es la comunicación. También lo había intentado en los años 80, si te acuerdas, Rupert Murdoch y Hearst y tal, y luego también todos acabaron quebrando o acabando desmembrándose. Fíjate lo que pasaba con Murdoch y los escándalos, etc. Sí. Yo creo que esto es como un poco ciclotímico, ¿no? Gran subida, tal, coronas y luego otra vez. Lo que pasa que depende mucho de la persona que está al frente. ¿Entiendes? Cuando esa persona como Murdoch, como ya no es él, ya es una persona... Su siguiente generación, sí. La chica esta rubia, con la que Rebeca, con nada, sí, Rebeca. Lo meten en esta... Cuando una persona ya, el hijo es como todos los hijos, ¿no? Porque
generalmente pasa eso, donde hay un padre muy importante o muy tal, a los hijos, bueno, es muy difícil que los hijos sigan esta cosa. Ha pasado, bueno, todo lo que se te ocurra y algo más. En España está pasando en este momento en uno de los grupos más grandes, no voy a dar nombres, pero es así. ¿Sí? Y aquí va a haber muchos cambios también en la parte editorial, muchos. Pero, por ejemplo, muy de acuerdo con lo que tú dices de la importancia del objeto, mira cómo el dueño de Amazon compró el Washington Post, de acuerdo que para posicionarse por la literatura escrita, exactamente. Pero fue comentadísimo. No, sí, se va a Washington Post, no cualquier cosa. No cualquier Washington cosa, Post. una cabecera de referencia que está. Claro, porque él lo que piensa después, pienso yo, ¿no? Sí. Es con ese nombre, porque los nombres valen mucho. Como la cabecera. O sea, los nombres valen mucho. Con ese nombre, dominar la prensa por internet, y lo va a hacer. O sea, la gente va a terminar leyendo el Washington Post. Los diarios digitales, ¿no? Quieres decir, la Los prensa medios digital. digitales. Yo ya de alguna forma ellos lo dominan. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Amazon ya se puso aquí en España con condiciones, Amazon por ejemplo no paga un puñetero impuesto. No, claro. ¿Por qué? Porque está sobre Luxemburgo y entonces manda aquí, y los libros, por ejemplo, tú los libros de Amazon los tienes que mandar a Francia. O sea, la cadena de distribución donde se distribuyen los libros no está en España, está en Francia, está cerca de la frontera de España, porque ahí hay medios económicos que le convienen más que los de aquí, los impuestos y todo eso. Entonces estas multinacionales hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, yo con multinacionales no trato. Muy bien. Muy bien, resistente. No. Es verdad. El que resiste gana. Es que no sé si gana o no, pero ya, pero vamos. Y a mí me fue muy bien por no tratar con multinacionales. Yo tuve un caso de un local que yo tenía, que vino Telecom a alquilármelo, no cualquiera, Telecom. Pero no la Telecom de ahora que se vendió, sino la Telecom que era francesa e italiana. Y vinieron 5 gerentes diferentes a verme para aquí. Y tengo por escrito la propuesta. Pero yo cuando vino el 5.º gerente, digo, esto es una barbaridad. Yo, ¿con quién voy a tratar? Estos tíos están hoy, mañana lo mandan a Tanganica o lo mandan a Canadá, y después ¿con quién hablo yo? No, yo quiero hablar con el dueño del circo. Yo con los payasos, los monos, los elefantes, yo no hablo. Yo hablo con el dueño del circo. Muy bien, les dije que no. Presentó convocatoria de acreedores al año. Si me hubiese quedado con ellos, me hubiesen dejado enganchado. Así es. Vino otra multinacional que tenía 280 casas de discos, que se llama Musimu. 280 en Argentina solamente. También, con esta gente. Bueno, a los 6 meses, otra que entró, convocatoria también. Entonces yo no quiero saber nada con multinacional porque es muy difícil pelear con una multinacional. Te meten un abogado, te tienen no hay ninguno en el cielo, están todos por ahí. Están todos por ahí. Te meten una serie de abogados y una serie de cosas que te van tirando a la larga y no puede ser. Entonces hay que tener mucho cuidado con las multinacionales. Eso yo no se lo aconsejo a nadie meterse con una multinacional. Bueno, ¿quieres hacer alguna pregunta más, José Juan? Bueno, pues muchas gracias, José Juan, muy divertido. Es una guapa, pero tienes que hacer caso a lo que te dijeron. Te buscamos el disco. Claro, yo me parece que, bueno, no sé, lo veo tan claro. La próxima charla va a ser el día 8 de noviembre. Son unos años cruciales. Sí, lo veo tan claro. Son 75 años. Hay cantidad de historias, no solamente lo que tuviste, sino esa memoria que todavía tienes con esa señora de la que hablas. Sí, Mabel es hay que aprovecharlo. Ella trató con todo, trató con Neruda, trató con todos los grandes, con todos los... Sería un libro bonito. Sí, porque además es la única manera que tenemos las personas de conocer todo eso. Bueno, algo de eso hay publicado en esa historia de Losada. No, tengo Bueno, aquí, pero eso no tiene nada que ver. Yo traje algunos para que aquí están... ¿Estas nuevas? ¿Están vistas, no? No, esta no es... No, está agrandada y ahora pienso hacer otra, porque aquí no está la parte, esta está hecha para... Grabarla, Exacto. claro, grabarla. Dejarla hablar. Grabarla. Por ejemplo, aquí está la librería, fotos de la librería.
Librería 3 plantas tenía, me parece. No, tengo 500 metros en una sola planta y el teatro arriba. No, es que esto era bien. Y el teatro, no, la librería. Tú la que viste seguramente no es la segunda, es que además eso, la segunda librería del mundo está en Buenos Aires. Que es el teatro este famoso, ¿no? Es la que está en ese teatro tan precioso. Es preciosa, es la segunda. La primera está en Holanda y la segunda está en... Esto lo he visto. Es bueno, Corrientes Invictus. Sí. A mí es una librería under, una librería no lujosa, sino de una librería de libros, donde hay libros. No, es que es impresionante lo que se venden los libros, lo que se venden los libros. Me quiero uno. ¿Cuántas librerías hay en Buenos Aires? Ahí hay... Porque en la calle Corrientes hay como 22 librerías, solamente en la calle Corrientes. Y ahora el día 30 de noviembre se crea la Noche de las Librerías. Se cierra la calle Corrientes, se corta, se ponen sofás y sillas en medio de la calle para que la gente se siente, y hay espectáculos de todo tipo, hay conjuntos musicales y la gente se vuelve, es una cosa impresionante. Yo en mi librería no podemos ni caminar, la cola llega, a lo mejor son 3 horas de cola, de no sé, de 25 metros de cola continua. Es el día que más, o sea, que nosotros más vendemos de todo el año, ¿no? Pero tú ahí ves la gente, la afición, con cómo miran los libros, porque viene gente no de la común de la calle Corrientes, sino a lo mejor vienen de barrios de Buenos Aires, te das cuenta porque a lo mejor ven un libro y dicen, uy, mira lo que hay aquí, mira qué bárbaro. Mira que hay aquí, hace 6 meses que lo tengo en el mismo lugar, o sea, se ve que es la gente que no entró a la librería, ¿no? Te das cuenta. Bueno, damos por terminada la conferencia de Juan, muchas gracias por todo. El próximo día 8 de noviembre nos vendrá a visitar un fiscal de sala del Tribunal Supremo, del Procurador de Extranjería, Joaquín Sánchez Covisa, compañero mío de la infancia y la adolescencia, que nos va a hablar de la Fiscalía y la extranjería. Tengo anunciada ya la asistencia de la fiscal jefe actual, que tenemos a la viuda anterior. Vendrá también Doris Peñín y vendrá también Jesús Bernal, que es la asistencia. Levantamos la mesa, por favor. Vamos a aplaudir a Juan, que es una gozada hoy. Juan, tú, aparte de esto, te podrías dedicar a dar conferencias, porque hablas maravillosamente. De verdad, que no es fácil. Es dificilísimo. Pero es uno de los hijos de la cultura. Ya. El manejo del lenguaje. Pero hay personas que pueden tener además conocimientos y cultura y no son capaces de expresarlos tampoco, pues no solamente correctamente, sino de forma entretenida y de forma...